Historias de gente común, porque todos tenemos una historia. ¿Cómo es el nombre completo? Antonio Juan. Antonio Juan. Por un abuelo, Juan por otro. ¿Y el apellido de la vieja? Oglietti. Bonfatti Oglietti, no es Safe. Oglietti. Oglietti. Bueno, tampoco es Safe, todo Italia. Es Todo Italia, todo italiano. ¿Y los padres nacidos acá? Mi viejo en Crespo, perdón, Santa Fe entre Crespo y Veramújica. Y mi vieja en Las Parejas. Y el viejo, bueno, a los 14 años ya profesión carpintero o aprendiz, hasta los 18. El día que cumpleaños se da el golpe de Uriburu. Ese día Estamos hablando del 30. 30, exactamente el 30. 18 años. Pone una carpintería en Salta, entre Crespo y Airiondo, y con un socio, y después se separa y dándole la mano a un vecino le prestan plata para que se radique la carpintería, definitivamente. Se devuelve, por supuesto, como se hacía antes con la mano. Sí. Pacto sellado. Sí. Y ahí nacimos nosotros, ¿Y a tu mis vieja hermanas cómo y la yo. conoces? Y mi vieja, porque mi vieja había muerto su papá en un accidente y venía a trabajar allí en un laboratorio químico. Ella hacía una especie así como de ama de llaves y la persona de confianza del laboratorio. En aquel entonces se hacían las pruebas de Gailing-Mainini con las conejas, la de los sapos. Y lo conoce a mi viejo no ahí. había que reventar el sapo. No, claro. Y lo conoce al viejo ahí en el barrio y se casan. 3 hermanas y yo. Y ahí estamos. ¿Son mayor, menor? 2 mayor y una menor. Entonces el barrio es ese, eso es Pichincha. El barrio es Salta entre Quepe y Veramújica. Estábamos a 2 cuadras de Pichincha. Ahí estás tirando una patente de rosarino con la identificación de cuadras que hiciste. Pero aparte porque es Veramújica. No, fíjate vos que yo siempre decía Veramújica, después me corrigieron Veramújica, y una vez tuve con Mujica Laine que me dijo en verdad es Veramújica, porque el origen es Múxica. Y, sí. Si querés ganarla, ganala, pero la calle es Mujica. ¿Vos decís Shakespeare o Shakespeare? No, yo digo Shakespeare. Ah, bueno. no soy el más indicado. Pero era un barrio muy industrial. ¿Industrial? Y claro, tenías el portón número 1 del ferrocarril, que se hacía de todo. El Minetti, Sí. China, Sí. Cura, Chiesa. Sí. Bueno, las Y un carpinterías. gremio. No, 2 gremios. La Unión Ferroviaria allá en Salta y Cafelata, Sí. y la de donde fraternidad, salió Rosariazo. y la fraternidad a la vuelta de casa que topaba con el patio de mi casa, que eran los maquinistas. Sí. Entonces era un barrio de silbatos, de trenes, de pitos de las fábricas, de sirenas, de los timbres también de los negocios. El bar de... Y 5 sastrerías en 2 cuadras. 5 sastrerías. Mirá si la gente usaba traje antes. Sí. Para ir a laburar se usaba el saco, sombrero. El bar de Salta y Caferata, el bar de los 3 hermanos. O sea, me parece que es Iruña el apellido, eran asturianos. Fue el que volteó Carballo con la topadora y se los hizo enfrente. Ese fue San Nicolás, Salta y San Nicolás. Bueno, ahí estaba el bar. Sí. Lo tumbó Carballo, tenés razón que se armó un lío bárbaro. Sí. Pero después teníamos el Danubio, teníamos Villamil allá en Salta y Oviedo Lago, ya quedaba un poco más lejos. Villamil tenía billares también, me parece. Tenía a la vuelta un hermoso almacén, tenía ahí. Un barrio hermoso, de mucho fútbol. Bueno, ¿qué jugaste al fútbol? Y en casa había una cancha grande, porque entrábamos por Salta y salíamos por Veramújica o Veramújica. No, está bien. Y teníamos un equipito del barrio, Club Atlético Defensor y Avenida Salta, y competíamos contra los de Veramújica. Pero después nos juntábamos a competir a los rosarinos y Estudiantil, porque eran 2 clubes separados, después se unificaron, o al Cruce Alberdi. Sí. Y me acuerdo mi primer partido de fútbol en Baby Fútbol. Tiran un tiro libre, yo en aquel entonces tenía un poquito de jopo, y debo haber hecho así, me habrá pegado la pelota, yo no la vi, y hice el gol y yo ni sabía que lo había hecho. Entonces me vino a saludar. Mi primer gol. Después me sacaron por malo. ¿Te sigues viendo con pibes de esa época? Ayer vi uno que vivía enfrente de casa, Ariel. Éramos del mismo equipo, jugábamos, él era el arquero, yo jugaba adelante. Una gran alegría. Los otros días encontré uno en el centro, Arturo Martínez, y siempre te encontrás con alguno. ¿Y qué cuando se encuentran, qué es lo que recuerdan? ¿Qué es lo que evocan? Y jugábamos a la bolita, la figurita,
las barrileteadas, porque en casa, como era la carpintería, mi viejo hacía el barrilete más livianito, con madera balsa, o con alguna madera que traía de la isla, que era como una especie de junco muy fibroso, porque no se rompía. Bueno, obviamente con caña. Entonces, a ver, el día que menos viento había, ¿cuál era el barrilete que volaba? Y después le poníamos la trampita, la gilet en la cola, para cortarle el barrilete a la mina. Sí, nosotros también. Yo nunca corté ningún barrilete. Yo tampoco. Eso, a y lo mejor las púas en los trompos para romper el otro trompo. Ah, no, eso tampoco. A nosotros hacíamos bailar, pero no rompí nunca un trompo de otro. Eso es verdad. Y después la carpintería la usamos para hacer juguetes. Y ahí nos divertíamos como locos. Porque te imaginás que claro, veníamos de la época post-segunda guerra. Los Sioux contra los vaqueros, entonces el arco y flecha, el otro se hacía un revólver, otro un cuchillito para el cinto, otro una escopeta, autitos de carrera, los tanquecitos, las cosas de... O sea que vos, la infancia fue de indios y convoy. De indios y convoy, así es. Pero muy divertida, la verdad que pasamos una infancia hermosa. ¿Y tu vieja te cocinaba? Mi vieja me cocinaba y me sigue cocinando. Es una Tana que hace unos ravioles, unos tallarines fenomenales. También mi mujer, así que se pueden dar la mano en eso. Y era una mujer de hacer tortas y bueno, las viejas de antes. ¿Y cómo hacías para salir de ese barrio? ¿A dónde iban? ¿Necesitaban salir? Bueno, los bailes, cuando empieza la época de los bailes, íbamos a Olegario Víctor Andrade, a Caoba, íbamos a Provincial, íbamos a que quedaba en calle San Juan, no me acuerdo tanto el nombre, pero siempre había los bailes con orquestas, y donde tenía que cabecear para sacar a bailar. ¿Acompañabas a tus hermanas? No, mis hermanas ya eran, al ser más grande, era como que estaban en otra etapa. ¿El primario lo hiciste por ahí? El primario empecé en el Godoy, después mi viejo siempre decía que el inglés iba a dominar el mundo. Y me decía, mi hijo tiene que aprender inglés, y me mandó al colegio inglés. Y la verdad que se lo agradezco, porque me dio una buena educación. Inglés, francés, bueno, obviamente castellano, deporte. Fue muy lindo. Pero si el colegio inglés o el San Bartolomé estaba donde está, ¿en qué te venía? Teníamos un forá, que era la chatita con el cual llevábamos las cosas de la carpintería, y después nos iba a buscar otros padres, él llevaba a todos, y veníamos en tranvía, y después del 62, 63 ya usábamos el trolley y ya veníamos solos. ¿Te colabas en el tranvía? ¿Te colaste alguna vez? No, porque teníamos el pase, y en esa época no había tanta afluencia como para colarte. El pase te lo daban por todo el mes. Sí, alguna vez una estupidez, ¿te acordás que había que marcarlo con la crucecita? Marqué el mes completo. Y Mascarita, que era el guarda, me dice, ¿cómo marcaste el mes completo? Yo me puse todo colorado. Y me dice, no pasaba nada. Nos esperaban en la puerta de la escuela. Paraba el tranvía, y era las 5 menos cuarto, y todavía no habíamos salido, el tranvía paraba. Y a lo mejor esperaba un minuto o dos a que saliéramos, y después subíamos todos los pibes y teníamos el mismo motorman, el mismo guarda. Así que fue una etapa hermosa. Tómate un mate. La vida en aquellos años, de hecho, tenía otra velocidad. Y además de tener otra velocidad, tenía otros destinos. Vos me decís que tu viejo te había dicho, hay que aprender inglés. ¿Qué destino te había dado tu viejo? La formación de ellos era, primero, de una cosa muy integral. Era una etapa, la de los viejos, la de por allí no haber terminado ni siquiera la primaria, pero de llevarnos a ver muchos museos, de llevarnos mucho al cine, de comprarnos libros, de llevarnos a ver obras de teatro, óperas, mucha música. Y la verdad que qué visión que tenían, porque indudablemente hubo una herencia cultural de valores, que creo que es el gran déficit que hoy tenemos, que fue permeando a toda una generación. Tu viejo era de mi hijo el doctor. Era mi hijo el doctor. Y tal vez a lo mejor algo habrá tirado la vieja con su laboratorio y sus experiencias allí, que siempre de chiquito dije que iba a ser médico. Y bueno, empezó la época de la facultad, me quedaba cerca. Sí. 5 cuadras. Eso podría ser barrio de la facultad también, ¿eh? Sí, también. O barrio del Centenario. Barrio del Centenario. Porque de aquel lado era más el Centenario. Entrar a la facultad por el Centenario eran 5 cuadras, así que era ese trayecto todos los días,
durante 5 años y medio, me recibí O sea muy que, joven. ¿con cuántos años? Y a los 23 ya me había recibido en ¿La médico. carrera de Escremín agarraste, el tren de Escremín? Agarré el tren de Escremín en cuarto, quinto y sexto. Pero fue muy formativo, la verdad que muy importante después la formación que tuvimos. Yo entré por concurso al Hospital Centenario como médico interno y ese año fue maravilloso, porque pasaba por todas las disciplinas, por la clínica, muy buena experiencia. Hay una vieja frase de Están muertos los dos, Julián Centella, que hablando de Borges decía, yo estoy seguro que de chico nunca rompió un vidrio. Borges, vos de chico rompiste vidrio, hiciste las travesuras de Y Atorrante. hacíamos travesura, a ver. Pero de Atorrante. De Atorrante, al lado de casa estaba Oliva, que vendía todo artículo de limpieza. Entonces no teníamos plata para comprar pelota, porque las pelotas eran caras. Y entonces le íbamos a vender diarios. Y un día le pusimos dentro de una caja de diario una adoquín entre medio. Para que empezáramos. ¿Te imaginás? Era el peso. Mirá si Oliva no se iba a dar cuenta. ¿Cómo no se iba a dar cuenta? No nos dijo nunca nada. Era parte de la complicidad con los chicos. Y después las travesuras, a lo mejor estas eran más pesadas. Y ya ni me acuerdo si la hice yo, pero en el grupo participábamos. La tontera de poner una caja de cartón con precisamente una adoquina adentro, y que algunos siempre venía y la pateaba. Eran cosas, eran bromas pesadas. Pero tómate otro, así no te quedas rengo. La relación con la ciudad, a los que son originales de Rosario, como es tu caso, arranca en un barrio, arranca en una calle. Pero en algún momento deja de ser la calle, que es el barrio, porque en Argentina y en Rosario le decimos barrio a la calle, y a la calle y a la de la vuelta, que es mucho menos que un barrio, pero ese es el barrio. ¿Cuándo se convirtió en ciudad? Y tal vez en la época de la facultad, porque ya empezaba a transitar todo el movimiento estudiantil al comedor universitario, pero a pesar que éramos de Rosario había que ir al comedor universitario, las asambleas. Levantar mina, aunque sea. Claro, transitar por otras facultades, el cine, la novia, el fútbol, ya uno tenía más autonomía. Bueno, fue toda una época hermosa. ¿Cuándo ganaste tu primera plata? Quinto año de medicina. Quinto año de medicina, ya hacíamos guardia. Ah, claro. Ya hacíamos guardia en quinto año. Con un julepe tremendo. En los sanatorios te contrataban estudiantes para hacer guardias. Y bueno, era bueno. Era bueno. Y después el primer trabajo formal. Recuerdo un reemplazo que hice en un amigo en un frigorífico. Frigorífico del Litoral, estaba allá en Villadiego. Bueno, pobre muchacho con los dedos cortados por los cuchillos, ahí hice muchas experiencias de suturas. ¿De sutura? Y claro, los cuchillos que cortaban. ¿En la guardia médica? La guardia médica en el frigorífico. Yo que había cargado la media red. No. Bueno, no, he cargado mucha madera, porque en la carpintería había que dar una mano. He descargado muchos camiones de madera. De pibe era poner palito entre tablón y tablón para que se ore, porque había que secar las costaneras que se llamaban y las tablas había que secarlas durante 4 o 5 años. ¿Te imaginas un capital invertido tantos años para que se oreara la madera y el cedro fundamentalmente se estacionara? Y después ya más grande... Se vendía de madera estacionada, se avisaba y se vendía así. Si no podía hacer un mueble, se te torcía todo. Y después a cobrar. Cuando mi viejo deja la carpintería y pone un negocio de maderas, ya tenía 18, el auto, y a salir a cobrar a los clientes. Y así ayudé hasta que me recibí. Pero al viejo no se le cobraba, porque el viejo nos bancaba. ¿Qué hiciste con la primera plata? ¿Cómo fue la primera salida? Con la primera plata. ¿La primera salida fue en el secundario o en la facultad? La primera salida de hombre. Y debe haber sido, en secundario. Ya el secundario también teníamos novia en aquella época. Con los amigos se hacían los famosos asaltos. El asalto era para los jóvenes de ahora, ir a una casa, poner un wincofón con disco long play de 33 o de 78 y bailar con los amigos y las amigas, obviamente. Pero después llegó la época de las confiterías bailables. ¿Te acordás? Mongo Aurelio, Rojo 7000, ya uno se olvida los nombres, pero
fue toda una época, la del 70. ¿Y la ciudad cómo era? Y una ciudad muy amigable, en el sentido de que te desplazabas por toda la ciudad tranquilo, no había muchos autos, que eso era bueno. Teníamos el tranvía después del trole, que eran los grandes formas del tránsito en la ciudad, del transporte público. Mi viejo me prestaba el auto cuando cumplí los 18, así que eso también era una ventaja. Y después vino la etapa dura, la del 76 con el golpe. Y antes de eso, en la década del 70 y por ahí, en la época de los grandes shows en Rosario. Ah, bueno, te puedo contar varias de esas. ¿Cuáles? Y nosotros, para hacer unos mangos para el centro de estudiantes, sí, y para sostener también el partido, nos presentamos en la licitación de Provincial. En la licitación de Provincial. Claro, Provincial licitaba, vos te acordás, Tom Jones, todos estos grandes monstruos que venían a los carnavales. Entonces se licitaban todos los kioscos, que vendíamos choripanos, sí, hamburguesas, cerveza, gaseosas. Entonces nos presentamos con un nombre ficticio en un kiosco, en el otro. La mano de obra era gratis, porque éramos todos nosotros, y ganábamos licitaciones. Y hacíamos una buena diferencia. Teníamos plata para todo el año. Empezamos a las 3 de la tarde a poner las gaseosas o la cerveza con las barras de hielo en los tambores y las planchas de hierro que había que empezar a calentarlas, y bueno, con una espátula, y trabajamos hasta 5 o 6 de la mañana, y el día siguiente a las 10 había que estar de vuelta. Y así nos bancábamos los 10 días de carnaval seguidos. O sea que los carnavales, vos, ni mascarita ni... No, tengo el recuerdo de los carnavales de calle Salta entre Crespo y Veramújica, que fueron los más recordados de la ciudad por cómo se jugaba con agua. Te estoy hablando del 58, 59, 60, los famosos corsos que hacía Carballo, ¿te acordás? Allá en el Parque de la Independencia. Salimos en el diario La Capital, y para nosotros era un orgullo, porque en esa cuadra todo el mundo se ponía de acuerdo y todo el mundo jugaba con agua. Y las bombitas, que cargábamos unos fuentones así grandes en la terraza, y era tirar y tirar de un lado a otro, y después balde va, balde viene, pero había un acuerdo de los vecinos, entonces nos divertíamos los locos. ¿Extrañas eso? Y bueno, pero ya era una época, obviamente, uno recuerda y extraña la infancia y la adolescencia, porque no es que el tiempo pasado fue mejor, sino que éramos más jóvenes nosotros. Nos dolían menos los años. ¿Cómo era la relación varón-mujer en aquellos años? No, era de una amistad enorme, enorme. Todavía hoy nos seguimos viendo, pero realmente el cultivo de la amistad era algo que era inherente a los jóvenes. Tal vez ahora también sea así, ¿eh? Yo veo a mis hijos con sus amigos, con sus amigas. Realmente la juventud tiene esa etapa en donde hay un gran cultivo de la amistad. ¿Cuál fue el primer libro que recordás fuerte te sentaste a leerlo? Robinson Crusoe. Y lo sigo recomendando para todos los pibes de 9, 10, 11 años. Porque era meterte en un mundo de la imaginación, de pensar, claro, la aventura. Bueno, vos ponete en el lugar que no había, digo, para el televidente, no había televisión. La fantasía era el éter, era la radio. Imaginar el personaje del otro lado. Yo lo escuchaba a Nacho Suriani con esa voz varonil y cadenciosa, y me imaginaba un tipo, el día que lo conocí, digo, peste, Nacho Suriani. Esas cosas, digo, también tienen su tiempo. Entonces, Bomba, ¿te acuerdas de esto? Sí, bueno, pero eso es radio. El Robinson Crusoe, es muy raro y a la vez muy particular, porque hay toda una reelaboración sobre el libro de Fouet planteando que es una de las primeras versiones de cómo el capitalismo termina armando de la nada nuevamente una sociedad. Pero vos no lo mirabas de ese lugar. No. Miraba desde la aventura de un chico que imaginaba cosas y que sobrevivía y que podía... y que tenía que ver también con nuestros propios juegos. Te tendría que preguntar quién era Viernes. Viernes era el esclavo, el negro. Pero, no, en tu caso, ¿quién era Viernes? Bueno, lo que pasa es que era la fantasía del chico que a lo mejor tenía que ver con los juegos nuestros. Confeccionar con tela algo, y nosotros hacíamos, me acuerdo, los roperitos para hacer, poner la pelota, los botines, los pantalones, y nos hacíamos como que nos cambiábamos como si fuera un vestuario de una cancha de fútbol. Y a lo mejor era la pieza de atrás de la carpintería donde todos los pibes dejábamos la ropa.
Y era eso. Así que fue Robinson Crusoe el primer libro. ¿Y el primer No, libro? no, ¿qué me acuerdo? ¿Y el primer Sí. libro político? El hombre mediocre, José Ingenieros. Ah, ese ya Que es me de hecho, acuerdo ya. ese es de manual, ese ya. Sí, bueno, pero fue uno de los primeros. También muchas novelas políticas, ¿no? A ver, alguna que me acuerde ahora. Y tiene que ser alguna que se te haya quedado muy adentro para que tenga sentido. Un montón, pero por allí los libros me olvido los nombres, pero era un montón de esas novelas de Jack London, de... ¿Y cuándo sentiste, no, está bien, alguna vez te fuiste a Rosario? ¿Cuándo la viste a No, Rosario? me tuve que ir de Rosario, que no es lo mismo que me fui. Uh-huh. Me fueron de Rosario. A mí me fue la dictadura por el solo hecho de atender un centro de atención en una villa en La Tablada. En el año 72, siendo estudiante, empecé a atender martes y sábado. Y en el 76, el 11 de mayo, cumplimos 35 años con un amigo que nos fuimos el mismo día. Estaba haciendo el reemplazo en otro asentamiento en Villadiego y fue la policía a preguntar quién era lo que trabajábamos ahí. Y por las dudas me fui 4 meses al sur y después recalé en Las Parejas, que eran los pagos de mi vieja, que ahí tenía un tío que me dice, bueno, venite hasta el año que viene, porque perdí la residencia médica. Y el año que viene empecé de vuelta. Y el año que viene me enamoré de la gente y la gente de mí, y empezó esa simbiosis que se da entre paciente-médico, médico-paciente, y me quedé un año más, y un año más, y un año más, y bueno, me quedé hasta el 95, que vine como secretario de Salud Pública de Vina. Había hecho ya muchos cursos de planificación en salud pública, y bueno. Bueno, entonces me facilitas la pregunta. Hay un Rosario que te armó y después otro Rosario que venís y lo ves como definitivamente armado. ¿Cuál es la diferencia? Y el Rosario era el que yo extrañaba el olor, porque vos sabés que la ciudad cuando vos venís de afuera tiene olor. Hay un olor a río. Uh-huh. Y si hay viento norte, en aquel entonces había un olor a la papelera, a la celulosa. Sí. Y yo lo sentía, eso ahora no lo siento más. De celulosa, celulosa depende de donde vivís todavía. Pero del olor viviendo al río, cerca del río, secuela. El olor al río no lo siento más, se ve que ya está impregnado en las fosas nasales, pero cuando a lo mejor era la nostalgia de volver a la ciudad. Y indudablemente que siempre añoraba. Fíjate que yo fui electo intendente de Las Parejas, fui concejal de Las Parejas, pero siempre cuando vos te vas porque no te fuiste porque quisiste, sino porque te fueron, es diferente. Extrañé los afectos, extrañé el barrio, extrañé a los amigos, y bueno, pude volver. Una vez charlando con... No reniego de todo lo que hice, ni de mi trabajo de 20 años como médico en Las Parejas. Una vez charlando con un tipo, un personaje, lo nombro, pero para el caso de lo mismo. Piazzolla me decía, estábamos en el Hotel Francia, él había vuelto, después de 1000 líos, dice, extraño el olor a pizza y basura, me decía. Porque allá no tenía ni el olor a pizza ni el olor a basura. Dice, no, extraño eso. Y vos sabés que es así. Es así. Se siente y te puedo asegurar que yo entiendo lo del inmigrante también. Y entiendo los que emigraron y quieren volver. Por esto de que no lo elegiste. Si lo hubieses elegido tal vez es diferente. Pero el hecho de que te obliguen, en alguna medida, creo que tiene un montón de arraigos de raíces que te tiran y que te llaman. ¿Y por qué razón te irías de Rosario? No, hoy no me iría de Rosario, seguro. Me iría si... Creo que hay 3 razones por las cuales la gente se mueve que no son voluntarias. La guerra, el hambre y no tener trabajo. Y voluntaria, obviamente, hay voluntario cuando alguien quiere tal vez progresar en alguna disciplina, cuando quiera recorrer algún mundo para hacer alguna otra cosa que lo siga haciendo ser más. Pero yo no me iría de la ciudad. Si tenés que armar una valija, ¿qué pones en la valija? ¿Qué pongo en la valija? Bueno, música seguro, libros también. Algunas cosas de afecto, fotos, recuerdos. ¿Fotos? Y sí, pondría fotos. Fotos del viejo, fotos de la vieja, de mi esposa, de mis hijos, de mis nietas, seguro que la pondría adentro. No soy muy tano en ese sentido, muy apegado a esas cosas de que te emocionás y te pone la piel de gallina muy seguido. ¿En la escuela alguna vez recitaste, actuaste? En la primaria, obviamente. Guaraní.
¿Cómo? Guaraní, ¿te acordás la épica de la indiecita perdida? Y yo ahí no recitaba, pero era el soldadito español. Y ella que desaparecía porque había en una especie de teatro, había como una tapa que se levantaba y pasaba como una cartulina por delante, desaparecía la indiecita. Bueno, esas cosas tan lindas del teatro. ¿Tenés fotos de eso? Y algo debe haber en casa. ¿Y a tus hijos les pusiste las mismas marcas o las pocas marcas que te pusieron a vos? No. ¿O lo dejaste más? ¿Cómo fue? Libre. Sí, mucho estímulo con la música y con la lectura. Mucho estímulo. Mucho estímulo de aquellos libros que marcan, que son formativos, pero les di libertad absoluta. Tan así que nadie sigue la carrera política y hay una especie de vocación política. Ya el mayor es médico, tiene 28 años, pero había empezado ciencias políticas y 2 años después dijo, esto no es para mí. El segundo, Eduardo, hizo 5º año de Derecho y dijo, me gusta la música y tiene su banda. El tercero, Bellas Artes, pero hace carpintería. Y el cuarto, Antropología. O sea que 22, 24, 26, 28. ¿Todos varones? Todos varones. Entonces el apellido viene... El apellido se perdía conmigo. En Italia, no había más. Porque mi viejo era el único que había venido, mi abuelo, a Argentina. ¿De dónde eran allá? De muy cerquita, de Mantova, de Verdi, tierra de Verdi. El exilio de... ¿El Bonfatti es bien hecho? El exilio de Romeo, cuando Romeo y Julieta que se van a Mantova, de Mantova. ¿Fuiste? Fui a ver la tierra de los ancestros. Y la verdad que, bueno, una emoción enorme encontrarme con algunos familiares todavía. Y por otro lado, conocer la tierra donde había nacido toda mi familia, que era un campito muy chiquitito, que había muchas vides y oliva y muy poco de tomate. ¿Y qué les contaste de acá? No, después los traje, que fue diferente. Y cuando vinieron a ver estas pampas y el ganado criado a cielo abierto no lo podían entender, porque ya tenían un establo, la estala que le llamaban, con 8 vaquitas que era como si cuidaran a los hijos. Tomate el último, ya está medio lavado. Está medio insultante. Cuando fuiste a Italia y viste eso, y me decís que no necesitaste contar, pero algo habrás contado, e hiciste la comparación. ¿Cuál es esa comparación? Y bueno, 2 culturas diferentes, pero que nosotros la heredamos. Cultura en cuanto al hecho... ¿Qué heredamos? ¿La prepotencia de los tanos? No, heredamos todo esto que te comentaba antes, un gusto por allí del arte, de la música, pero indudablemente que son 2 realidades que te estimulan diferente y que también hace al ser argentino, porque vivir esa realidad en Europa, en donde el primer mundo existe y donde no hay las realidades todavía que nos sangran como heridas a nosotros los argentinos, cuando vos vas a un barrio de la ciudad y donde te cuesta mucho ver injusticias o gente que todavía no se puede realizar, indudablemente que son 2 realidades totalmente diferentes. Y la Argentina tiene un quiebre en 1930 y otro quiebre que es 1943-45. Son 2. Y después 66 y 76. Y el 55, te comí. Y el 55. Pero el 55 marca otra cosa, es una pelea distinta, pero no hay una formación social diferente, es una pelea que ya estaba. De cualquier manera, sí, está la... Pero como golpe... Bueno, ahí está. Bueno, ¿cuál es el eje para vos de todos esos? El eje de todos los golpes ha sido siempre económico para mí. Imponer un modelo. Y las rupturas han sido cada vez más sangrientas para imponer un modelo. Uno fue con bomberos, el otro fue con policía, el otro fue ya con el ejército, y después el último que fue terrorífico porque murió muchísima gente y desapareció mucha gente. Y creo que los argentinos tenemos que siempre recordarlo y tener memoria para evitar no caer nunca en eso. ¿Y qué decían tus viejos de los golpes? No te metas. No te metas. No te metas. Era también una generación... La filosofía del inmigrante. Del inmigrante, no te metas. La política es porca. Sí. Esa era otra frase muy, muy italiana. Pero vos fíjate que yo por eso al principio no militaba en política al principio de la universidad. Empecé en 4º, 5º año, cuando empezaba a hacer prácticas médicas y veía que los pacientes a los cuales atendía siempre volvían. Y nos preguntábamos por qué con otros compañeros.
si errábamos en el diagnóstico, en el tratamiento. No tenían agua, no tenían cloaca y atendíamos muchos pacientes del SWIFT con tuberculosis, por las condiciones de trabajo, por las cámaras frigoríficas. Y eso fue lo que me motivó después de ir a atender a la Tablada, porque mucha gente del SWIFT vivía en la Tablada. ¿Y ha cambiado esa realidad? Yo creo que sí, porque hoy hay una salud pública presente, hay condiciones de trabajo... No, te estoy preguntando otra cosa. Te estoy preguntando, vos le hacías un buen diagnóstico, de hecho supongamos, TBC tenía, y decía, el remedio es un antibiótico de amplio... Pero volvía porque no se lo había podido aplicar. Entonces, la realidad económica o la inconsciencia sobre el mal hacía que siguiese, que fue lo que te motivó. ¿Eso ha cambiado? No, porque las realidades sociales son las que determinan la forma de enfermar y morir de cualquier sociedad. Las condiciones socioeconómicas, la cultura, todo, absolutamente todo. Vos si nacés con agua potable, sin agua potable, con cloaca o sin cloaca, si trabajás de uno u otro oficio, vas generando formas de enfermar y morir diferente. Por eso nosotros asumimos como una gran responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidad en los derechos. ¿Y ahora eso? entramos en la política. Pero si No. ¿Y eso en Salta y Ovidio Lagos se veía? No, porque era un barrio, te diga, de los mejores indicadores que tenía la sociedad rosarina. Uno de los mejores indicadores. Ahí había cloaca, había agua, teléfono, gas, electricidad, transporte público. Obviamente después estaban las diferencias sociales, que también conforman una forma de enfermar y morir diferente, pero no había tanta inequidad social, porque el muy rico con el muy pobre tampoco había una gran brecha de diferencia entre los bienes materiales a los cuales accedíamos. Y los bienes culturales teníamos en aquel entonces posibilidad de acceder todo, porque ¿cuáles eran los bienes culturales? El teatro, el museo, el libro, el cine, ni televisión teníamos. Hay todo un armado sosteniendo que la laica, gratuita y obligatoria. 58. Sí, ahí se pierde. La ley Lainez y el armado es el que conforma la sociedad, que vos decís, donde no había tanta inequidad. La 1420. La ley 1420. La ley 1420 a vos no te toca porque vos fuiste a un lugar privado. ¿Cómo lo sentías a eso? Pero yo obviamente esas cosas ni me los preguntaba. Empecé en una escuela pública, terminé en una escuela privada. Y después en una universidad pública. En una universidad pública, obviamente voy a defender a muerte la universidad pública, la escuela pública. Aquel que opte por una escuela privada de su voluntad, pero nosotros debemos garantizar la excelencia en la escuela pública. Y obviamente contemplar a todos, porque también la escuela privada, hay muchas escuelas que dan una gran oportunidad a todos, y creo que nosotros en definitiva todo es la escuela. ¿Qué cosa le dirías a tu viejo si tenés que informarle sobre esta realidad? Plantado, no es el año, pero digamos 2010, para decir, terminó la primera década del siglo XXI. Te das vuelta y te encontrás con el Tano. ¿Qué le decís? Gracias, viejo, por la educación que me diste y por los valores que me inculcaste toda la vida. El del respeto, el de la autoridad y no del autoritarismo. Me enseñó mucho de la libertad, no del libertinaje. Y esas cosas me marcaron la vida. ¿Y eso hoy está? Totalmente. ¿Está? Totalmente. Hoy existe el libertinaje, hoy existe... No, bueno. Entonces, hemos traicionado a tu viejo. Vos me decías... No está en vos. No, está en la sociedad. ¿Eso no está en la sociedad? No, son disvalores que hoy... Bueno, eso es lo que pregunto. Hoy hay enormes disvalores. ¿Hemos traicionado a la generación de tu pero viejo? obviamente. Pero como país no tengo la menor duda. No tengo la menor duda. Hoy hay, la verdad que se ha perdido precisamente. Esos son los valores que yo creo que los golpes de Estado y la década del 90... con el neoliberalismo, con el todo vale, con no ser solidario, con destruir al Estado presente, que en definitiva es la igualdad de oportunidades para todos, fue la sociedad argentina que se vino abajo. No tengo la menor duda de ello. Y no quiero tener la verdad absoluta, pero digo, revisemos lo que nos pasó. La forma de cerrar estos reportajes es que vos vendas Rosario, porque cada uno de nosotros es una parte indisoluble de un total. ¿Cómo venderías Rosario? Es la mejor ciudad para vivir, no tengo la menor duda de ello. Es una sociedad inclusiva, Rosario es una sociedad abierta, el uso del espacio público, como lo hace el rosarino, no tiene muy pocos antecedentes en el mundo, se asombran los extranjeros y los argentinos que viven en otros lugares cómo utilizamos el espacio público. Es una sociedad de diálogo e indudablemente que siempre nos falta un poco, pero es una ciudad hermosa.
La más chiquita, mientras yo me tomo el mate, ¿es Ñul o es Central? Es tan chiquitita que todavía no es de Ñul ni de Central. Pero espero que sea de Ñul. Eso es lo tuyo. Eso es lo mío. Gracias. A vos, Raúl, muchas gracias. Historias de gente común, porque todos tenemos una historia.